Ya estamos por acá. Soy el doctor Domingo Hernández Celi desde Lima, Perú, para trabajar hoy en una clase extraordinaria con los alumnos de Economía de la Universidad Líder Peruana, allá en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, en Cusco, el ombligo del mundo. Aquí estoy frente al costadito del Océano Pacífico, para presentar el tema de hoy, producción nacional. Ay, 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 agárrate. Producción nacional. Ya viene, ya viene. Estamos esperando ahí que accedan. Está demorando un poquito, pero ya se sumarán. Uy, ¿qué pasó acá? El correo se fue. No pues. Ten cuidado, dice. Saca de acá. Hola, hola Vargas. Hola Marjorie Villarroel. ¿Qué Profesor, dices? buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué dice Sandra Delgado? Buenas. Hola. Profesor, buenas noches. Un gusto. Gracias. John Will Vargas Cáceres. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Oye, buen paisaje ese de tu foto. Ahí está la arboleda y al fondo, ahí los cerritos le dan un toque especial. ¿Eh? Qué bien. ¿Eh? Buena, buena, buena. Bueno, hoy tenemos el tema de producción nacional. Producción nacional, más exactamente producción nacional a corto plazo. Sin mayores preámbulos, entonces ya entramos ahí al tema. Bueno, es un hecho que al hablar de producción nacional estamos hablando del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que es el conjunto de bienes y servicios que justamente produce un país, en este caso el Perú. Aquí tengo al colega Alfonso Rosa García de la Universidad Católica de Murcia en España, a ver que nos va a dar unos tópicos y luego estaremos haciendo los comentarios del caso. Vamos Alfonso. Vamos a ver ahora cómo la renta de la economía, todo lo que se produce en una economía, pues lo podemos visualizar, lo podemos calcular, los institutos de estadística de hecho lo calculan de tres formas alternativas. Estas tres formas nos representan pues tres momentos del flujo circular de la renta, donde toda la riqueza de la economía pues la podemos identificar como que pasa de unas manos a otras. El PIB es una de las variables, de las variables económicas más importantes. Esas siglas PIB, que las oímos constantemente, significan Producto Interior Bruto.
a lo que hacen referencia es a la cantidad de renta, a la cantidad de riqueza que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo de tiempo. Por lo general, el PIB, como tenéis ahí indicado, se calcula, pues es el PIB anual. Puede ser, es el PIB anual y lo más común de lo que se suele hablar más asiduamente es del PIB de un país en un periodo de tiempo. Por tanto, será la cantidad de riqueza, todo el valor de lo que se produce en un país a lo largo de un año, aunque bueno, pues con ciertos matices técnicos que veremos más adelante. Aunque esta es la forma más común del PIB, pues también podremos calcular el PIB para una región, para una determinada ciudad, también podremos calcularlo en un periodo de tiempo pues más corto o más largo. Es la cantidad de... Exacto, exacto. Pero bien importante esta premisa, ¿no? El PIB es una de las variables económicas más importantes, ¿no? Diría yo la más, ¿no? La más, porque al medir la producción de bienes y servicios del país, de un país, de nuestro país, marca la pauta de todo, ¿no? Marca la pauta con cómo se está gestionando el país, marca la pauta, digamos, cómo está creciendo o decreciendo el país, ¿no? Es un hecho que en este contexto de pandemia hay una disminución en todos los países del mundo de este indicador económico, ¿no? Pero, sin embargo, los gobernantes están haciendo los esfuerzos del caso para, digamos, recobrar el sendero, la senda del crecimiento, ¿no? Y en la medida, digamos, que haya una mayor producción y esta sea demandada adecuadamente, podemos hablar, digamos, de un crecimiento del país y por ende de la ruta del desarrollo correspondiente, ¿no? riqueza que se genera en una zona en un periodo de tiempo. Para poder obtener toda esa renta, para poder saber cuánto es la riqueza que se ha generado en un periodo de tiempo, cuál es el valor añadido que se ha generado en una sociedad, pues se usan tres vías distintas. Se calcula el PIB por el lado de la demanda, el PIB por el lado de la oferta y el PIB por el lado de las rentas. Estas tres vías son equivalentes, es decir, estamos midiendo el mismo concepto, solo que nos podemos aproximar hasta él de tres formas distintas. Pero lo que medimos es lo mismo, es una única cosa. El PIB por el lado de la demanda, de la oferta y de las rentas no son tres PIBs distintos, son el mismo PIB que podemos calcular de tres formas. Si pensamos en el flujo circular de la renta, toda esa renta, todo lo que se produce en el país en un periodo determinado de tiempo, pues será el gasto de unos agentes y será el ingreso de otros y será el pago de las rentas de otros. Pues esto es lo que vamos a hacer. Una misma cantidad, una misma riqueza vista desde estos tres puntos. Exacto. Qué interesante resulta esta determinación por tres vías, ¿no? Con conceptos ligeramente diferentes, ¿no? Pero al final se llega, digamos, al mismo valor, ¿no? O se debe llegar al mismo valor, ¿no? El día pasado hemos visto esto de la demanda agregada, ¿no? Y ahí pudimos ver que esta demanda agregada era igual, pues, a la oferta agregada. Y a su vez, esta oferta agregada era igual al Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, estos cálculos, conocer estos cálculos, comprender estos cálculos, aplicar estos cálculos, nos lleva, digamos, a internalizar diferentes conceptos económicos que nos pueden conducir a un mismo punto, en este caso al PBI, al total de la producción del país, al total de bienes y servicios que se producen en el país, pero de bienes finales, ¿no? No sé si lo dijo el colega, pero cuando hablamos de producción de bienes estamos hablando de bienes finales, no de bienes en proceso, sino de bienes finales. Igualmente servicios finales. Ingreso de otros y será el pago de las rentas de otros. Pues esto es lo que vamos a hacer. Una misma cantidad, una misma riqueza vista desde estos tres puntos de vista. Vamos a empezar viendo cómo calculamos el PIB por el lado de la demanda. Cuando hablamos del PIB por el lado de la demanda, lo que estamos pensando es en todo lo que se ha demandado, ¿no? Y con los distintos objetivos con los que se ha demandado. Lo que vamos a hacer es ver toda la riqueza que se ha producido desde el punto de vista del gasto, de en qué se ha gastado toda la riqueza que se ha producido, todo lo que se ha producido, a dónde ha ido a parar.
lo que vamos, en la forma más clásica que debemos de estudiar esto, pues el PIB por el lado de la demanda pues va a depender va a ser pues todo lo que han consumido los agentes privados, lo vamos a llamar consumo con C mayúscula, ¿no? Pues todo lo que se produce en un país pues puede terminar siendo consumido por los agentes, puede terminar siendo invertido, pues la inversión es como una especie de, podríamos pensar como un consumo de largo plazo, es decir, lo que consumimos es lo que nos comemos hoy, la inversión es lo que gastamos pues para tenerlo durante un largo periodo de tiempo. En el caso de los hogares, pues por ejemplo, la inversión va a ser la vivienda, el gasto en vivienda que se hace durante un periodo de tiempo. En el caso de las empresas, pues la inversión es pues esa maquinaria que adquieren, esos locales que adquieren. Los bienes que se producen pueden ser o consumidos durante ese periodo de tiempo, o pueden ser invertidos durante ese periodo de tiempo, o pueden ser, digamos, consumidos por el sector público. Puede ser que el sector público sea quien decide el gasto de esos bienes. También podemos tener que de todo lo que se produce en un país, pues parte no es ni consumida en el país, ni invertida en el país, ni consumida por el sector público, ni se gasta del sector público, sino que parte de eso de ese valor que se produce se vende fuera, son las exportaciones. Por tanto, por el lado de la demanda, tenemos que lo que se produce en un país será el consumo, más lo que se invierte, más lo que gasta el sector público, más las exportaciones. Pero claro, dentro de lo que se ha consumido en el país, de lo que se ha invertido y de lo que ha gastado el sector público, parte de esos bienes pueden no haber sido producidos dentro del país, sino haberse traído desde fuera, pueden ser las importaciones. Por tanto, para saber lo que se ha producido en el país, cuando sumamos consumo, inversión, gasto público y exportaciones, tenemos que restar las importaciones. De esta forma, el Producto Interior Bruto, por el lado de la demanda, va a ser lo que tenéis indicado, el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones, que es el saldo neto exterior. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, como lo tenéis ahí indicado, lo que hacemos es sumar el valor de todo lo que se ha producido en la economía, todo lo que las empresas han producido, o todo eso que se ha llegado a ofrecer en la economía. Lo que hacemos es calcular el valor de todos los cálculos, a mí me parece un tanto forzado el anterior y también el posterior, pero más bien centrado me parece este concepto, ¿no? Porque este está relacionado directamente, nada de elucubraciones económicas, ¿no? Sino que, como dice el colega, relaciona directamente lo que se ha producido en cada sector. Es decir, lo que ha producido el sector industria, el sector comercio, el sector minería, agroindustria, etc., etc. exterior. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, como lo tenéis ahí indicado, lo que hacemos es sumar el valor de todo lo que se ha producido en la economía, todo lo que las empresas han producido, o todo eso que se ha llegado a ofrecer en la economía. Lo que hacemos es calcular el valor que ha añadido cada una de las empresas o cada uno de los sectores productivos. Pues podríamos sumar cada uno de los sectores. La forma tradicional en la que esto se visualiza pues es viendo el valor que añade el sector primario, el valor que añade el sector secundario, el valor que añade el sector terciario. Bueno, ahora esta terminología pues tampoco es que cada vez se usa menos, pero es pues muy visual para entendernos, ¿no? Pues lo que han producido, el valor que ha añadido la agricultura, la minería, el sector primario, el valor que ha añadido el sector secundario, que es la industria, el valor que ha añadido el sector terciario, pues el sector servicios, ¿no? Aunque pues hay muchos matices, porque hay productos primarios que podríamos mezclarlos con secundarios que podrían ser mezclados con terciarios, pero bueno, pues los tres grandes sectores, primario, secundario, terciario, que a su vez los podríamos dividir en cada uno de sus subsectores, pues en energía, en agricultura, en ganadería, en pesca, minería, industria pesada, servicios de turismo, servicios financieros, pues cada uno los podríamos ver el valor añadido de cada uno de esos subsectores o de los tres grandes sectores. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, lo que vemos es el valor que añade cada uno de los sectores productivos. Finalmente, repetimos este concepto. Como decía, es el que más me convence, es el que más me gusta a mí, ¿no? Más que este me parece forzado, ¿no?
exportaciones menos las importaciones, que es el saldo neto exterior. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, como lo tenéis ahí indicado, lo que hacemos es sumar el valor de todo lo que se ha producido en la economía, todo lo que las empresas han producido o todo eso que se ha llegado a ofrecer en la economía. Lo que hacemos es calcular el valor que ha añadido cada una de las empresas o cada uno de los sectores productivos. Pues podríamos sumar cada uno de los sectores. La forma tradicional en la que esto se visualiza pues es viendo el valor que añade el sector primario, el valor que añade el sector secundario, el valor que añade el sector terciario. Bueno, ahora esta terminología pues tampoco es que cada vez se usa menos, pero es pues muy visual para entendernos, ¿no? Pues lo que han producido, el valor que ha añadido la agricultura, la minería, el sector primario, el valor que ha añadido el sector secundario, que es la industria, el valor que ha añadido el sector terciario, pues el sector servicios, ¿no? Aunque pues hay muchos matices, porque hay productos primarios que podríamos mezclarlos con secundarios, secundarios que podrían ser mezclados con terciarios, pero bueno, pues los tres grandes sectores, primario, secundario, terciario, que a su vez los podríamos dividir en cada uno de sus subsectores, pues en energía, en agricultura, en ganadería, en pesca, minería, industria pesada, servicios de turismo, servicios financieros, pues cada uno los podríamos ver el valor añadido de cada uno de esos subsectores o de los tres grandes sectores. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, lo que vemos es el valor que añade cada una de los sectores. Bien, aquí, aparte del concepto general que es la producción de cada uno de los sectores, debemos considerar ahí la existencia de estos tres sectores: primario, secundario, terciario. Ese primario referido, digamos, a lo tradicional, ¿no? Ahí donde casi no hay, es un sector, digamos, de tipo natural, la naturaleza en sí, ¿no? Como la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿no? Y luego este sector secundario, donde entra ya la industria, como dicen, ¿no? Toda la industria en general, ¿no? Y en particular la industria de la construcción, del plástico, de las computadoras, de la mueblería, del calzado, confecciones, etc., ¿no? Industria, ¿no? Las industrias en general, ¿no? Y este otro sector terciario, ¿no? El sector de los servicios, ¿no? Últimamente bastante desarrollado. Tenemos tal cantidad de empresas de servicios que es enorme. Incluso los servicios también ahora se exportan, como también se importan, lo cual denota pues que este rubro servicios ha crecido bastante, ¿no? Incluso a tal punto de sobrepasar al sector comercial, ¿no? De alguna manera sobrepasa al sector comercial, aun cuando en la técnica económica se le considera, digamos, al comercio como una suerte de servicio. Y ya ese es otro aspecto, ¿no? Y abajo podemos ver, mire ahí, la suma, ¿no? La suma, ¿no? Del valor acumulado bruto, ¿no? El valor acumulado bruto del sector primario, del sector secundario y el sector terciario. Por eso le decía que me parece que esta es la fórmula más, el concepto y la fórmula más directa, ¿no? Las otras me parece un poco forzadas, pero parece que había una alumna por acá tocando la puerta. A ver, a ver, a ver. Por acá tenemos acá. Yuri. Bueno, todos los alumnos de la clase están ingresando directamente, ¿no? Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Así debe ser. Eso es lo correcto, ¿no? Por acá tenemos una alumna. A ver, vamos a ver acá. A estos dos señores, Paniagua y Cayapiña. A ver.
Un ratito. Paniagua. Hola, Paniagua. Paniagua. Paniagua, me escribes tu correo aquí en el chat para, ¿cómo se dice? Adherirte aquí al grupo, pues. Doctor, buenas noches. Sí, tuve problemas, doctor, desde las 8:04 estoy intentando ingresar y la verdad que no. Escribe tu correo en el chat. Bien, doctor. Igualmente ahí, Cayapiña, por favor, escribe tu correo para agregarte. Disculpe, doctor, yo ya di mi correo en Hotmail y ingresé Pero, por mi correo desde las 8:04 y la verdad no ingresaba. Justamente al link que mis compañeros enviaron. Pero pero por mi correo. de repente está mal escrito tu correo porque deberías ingresar directo. Como por ejemplo acá Cayapiña lo voy a hacer ingresar en este momento. Ahí le estoy agregando. Hay un mensaje. El sistema le envía un mensaje. Usted tiene que contestar ese mensaje o darle un clic, algo así. Y sobre eso ya deberían en otro momento ingresar directamente. A ver, envíame tu correo, señorita Yadira. Escribe tu correo. Hola. Escribe por favor tu correo. Bien, doctor. Aquí en el chat, ¿ah? En el chat. Como lo ha hecho en este momento Alex Cayapiña Pacheco. Si está bien escrito su correo, debería ingresar sin mayor inconveniente. Directo. ¡Pam! ¡Pum! ¡Ram! Vamos a ver ahí. Ya tengo aquí tu correo, Yadira. Un ratito. Sí, doctor, no sé qué pasó. Yo mandé el anterior en Hotmail y me llegó, ¿no? El correo, el link, porque lo envió la semana pasada todavía, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ingreso con eso y no es automático. La verdad que desde las 8:04 estoy intento desde mi correo. Nada. Algo habrá pasado, pero en este momento te he agregado nuevamente y no debe haber problema. No debería haber problema. Correcto. Gracias. Seguimos. Bien, seguimos. A ver, ¿dónde estamos? Bien, entonces, estaba comentando pues que esta concepción del Producto Interior Bruto en base a la oferta, me parece el concepto y el formulismo más directo, más centrado, porque se relaciona con la producción directa, sin dudas ni murmuraciones, como dicen, ¿no? La producción directa de cada sector, la producción directa del sector primario, la producción directa del sector secundario y la producción directa del sector terciario, ¿no? Entendiendo como primario a la agricultura, pesca, agroindustria, ¿no? El sector secundario como toda industria, como la construcción, confecciones, calzado, computadora, vehículos, etcétera, ¿no? Y el sector terciario como la actividad comercial, el turismo, la finanza, los seguros, la educación. Nosotros estamos ahí también, ¿no? Entramos ahí en el sector terciario como en entidad que presta servicios académicos, ¿no? Bien. Entonces la formulita lo tenemos ahí en la parte inferior. Y continuamos con la otra fórmula, ¿no? Productivos. Finalmente, el PIB por el lado de las rentas será la suma de todo ese valor que se genera en el país desde el punto de vista de quién ha recibido esos pagos, quién recibe todo ese valor que se genera, a qué manos va a parar por el uso de los factores productivos que poseen. Pues a grandes rasgos podemos ver que todo lo que se produce
en el país se produce pues gracias al uso de trabajo y capital. Y por tanto, todo lo que se produce en el país, todo ese valor que se produce, pues tiene que ir a parar o a las manos del factor trabajo o a las manos de los dueños del factor capital. Todo el valor de lo que se produce tendrá que ser igual a la suma de la remuneración de los asalariados más los pagos al capital. Los pagos al capital lo llamamos excedente bruto de explotación y lo que incluye son los beneficios, los pagos de intereses, pues los alquileres, todos estos pagos que se hacen al capital. Todo el valor que se genera en el país en un periodo de tiempo pues va a pagar a los trabajadores o a pagar al capital. También tenemos ahí un pequeño ajuste en el excedente bruto de explotación. También se suele meter lo que se conoce como renta mixta bruta, que son los pagos de los autónomos. Los autónomos, cuando trabajan, reciben un pago que está mezclado capital y trabajo y no se puede diferenciar mucho. Bueno, aunque sería como una cosa... Ese término autónomo que menciona es válido para España, ¿no? Pero bien, aquí, entonces, por esta fórmula, el Producto Interno Bruto, por la fórmula de la renta, es una sumatoria, ¿no? Como se indica, de la renta generada, la renta que se paga a los trabajadores, ¿no? Y aquí incluye, pues, trabajadores, y aquí viene un desfase, ¿no? Un desfase. Trabajadores formales, ¿no? A los cuales se le paga por planilla, por intermedio de una cuenta bancaria, etc., ¿no? En cambio, el trabajo ilegal, el trabajo informal, no entra acá. Y esa es una falencia de la medición del Producto Bruto Interno, ¿no? De esa manera, digamos, y ustedes saben que gran parte de la economía peruana es informal y por ahí una parte también es ilegal, ¿no? Y entonces a la gente que trabaja ahí también se le paga de todas maneras, pero al no bancarizarse, al no estar sustentado en algún documento, una planilla electrónica, eso no se te toma en cuenta, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, con la producción que anteriormente hemos visto, ¿no? Gran parte de la producción en el Perú, digamos, hay muchos cientos de talleres a nivel nacional que son informales. Y también hay comercios informales y hay servicios informales, ¿no? Incluso muchos profesionales que brindan sus servicios informalmente. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno, pues, no es exacto, ¿no? Es una ponderación que se hace de lo que podría ser, pero que realmente no se sabe si es por el tipo de economía que tenemos. Informal en gran parte, ilegal en otra parte, y la formal también ahí ayudándose de alguna manera, ¿no? Esto no pasa, pues, en un país del primer mundo, ¿no? Vale decir Estados Unidos, Europa, ¿no? Aun cuando también hay, ¿no? Aun cuando también hay informalidad, no, tampoco, como dicen, tampoco, ¿no? Pero es menor, ¿no? No más de 10% de informalidad, ¿no? Y en cambio aquí en nuestro medio es 30, 40%. La economía formal es algo del 60%. Y eso, digamos, en términos constructivos, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos más de 40% de economía informal. Y hay una infinidad de motivos en eso, ¿no? Que no es menester de esta asignatura, sino que es menester de asignatura de tipo social, digamos, que debería analizarse ahí esa parte. Bien. Parecía que otra vez por acá está alguien tocando. A ver. ¿Dónde está? Sí, seguimos. Entonces, no olvidarse aquí, hay que sumar las rentas que reciben los trabajadores, la renta que reciben los que alquilan, y en esto de alquileres, ahora no solamente se alquila, digamos, terrenos o viviendas, ¿no? Se alquila maquinaria, equipos, ¿no? Hasta vientres de alquiler tenemos, ¿no? Hay una infinidad de alquileres, ¿no?
un avance vertiginoso ahí. Muchas empresas ya no incurren en gastos de bienes de capital, sino lo alquilan. Simplemente lo alquilan y con eso llevan a cabo sus actividades. A ver, Molina. Hola, Molina. Vamos a agregarlo también por acá. Molina. ¿Me escucha, Molina? Hola. Sí, profesor, buenas noches, magíster. Buenas, ¿puedes digitar acá tu correo para agregarte acá directamente? Ya, magíster, lo voy a reescribir. Aquí en el chat, por favor, en el chat. Ahorita mismo, ahorita. Noelia Llanos escribió su correo, pero ella sí creo que está. Vamos a ver, pero lo agregamos otra vez. El sistema no se molesta si lo agregamos 2 veces, ¿no? A ver, ¿qué fue? Magíster, Molina. ya le envié mi correo ya. Sí, ya lo tengo, Mandé mi correo. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a usted, magíster, gracias a usted. No hay problema. Más bien te va a llegar un mensaje, ¿eh? Te va a llegar un mensaje a tu correo y dale clic o contesta ahí y con eso ya entras en directo, ¿ya? Correcto. Seguimos. Distinta, tanto remuneración de asalariada y excedente bruto de explotación, se suele contabilizar dentro del excedente bruto de explotación. ¿Cómo podemos hallar datos del Producto Interior Bruto? Bueno, pues en la página web del INE tenéis todo lo que publica el INE. También se publican los datos del Producto Interior Bruto en otros sitios. Entramos a INE Base, dentro de INE Base vamos a Economía, Cuentas Económicas, Contabilidad Nacional de España y elegimos la serie contable que queremos utilizar. Si nos vamos al PIB a precios de mercado, podremos obtener el cálculo del PIB tanto por la vía de la demanda, de la oferta o de las rentas. Y veremos que el PIB suma lo mismo, siempre es lo mismo, porque el valor, lo calculemos como lo calculemos, debe ser el mismo. Ahí... Bueno, aquí en cuanto a la información que podemos obtener, naturalmente es en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en nuestro medio, ¿no? Y también a través del Banco Central de Reserva, y también en algunas consultoras, ¿no? En algunas consultoras, académicos. Hay muchas formas, digamos, de acceder a la información de este indicador económico. Muy bien. Reiteramos aquí, de recordar, y por favor, ¿dónde está? Por acá. La forma de cálculo. La fórmula de cálculo, por aquí lo ven, ahí está. Esto debemos tenerlo presente, ¿no? Que hay 3 formas, ¿no? 3 formas de calcular el Producto Interno Bruto, ¿no? Por el lado de la demanda, que también nosotros ya lo vimos la semana pasada, donde la demanda es igual al consumo de las familias, a la inversión de las empresas, al gasto del Estado, más las exportaciones, menos las importaciones, y eso hace igual al Producto Interno Bruto. Por el lado de la oferta, lo acabamos de ver, se refiere, digamos, a la producción de cada uno de los sectores, primario, secundario, terciario, ¿no? Y por el lado de las rentas, teniendo en cuenta cada una de las rentas que se pagan a los distintos agentes de la economía, ¿no? Como por ejemplo trabajadores del Estado, privados, pero en este caso solamente, como decía, ese conteo se lleva a cabo con los formales, ¿no? El informal no cuenta para nada, que el ilegal peor, ¿no? Hay actividades ilegales, ¿no? Y mucho más en la zona donde están ustedes, en parte de Cusco, Puno, Madre de Dios, ¿no? Hay minería ilegal, ¿no? Hay una parte que es minería informal, pero hay otra también minería ilegal, ¿no? Y por ahí, aparte que habrá posiblemente otras actividades también ilegales, ¿no? Y no solamente en esa parte, sino en cualquier parte del país, ¿no?
Lo que quiero dar a entender es que todo lo que se origine en esas actividades no entra, no viene siendo tomado en cuenta para el Producto Interno Bruto. Bien. A ver. A ver, con ustedes, ¿alguna inquietud, algún comentario, por favor? Luego de ver esta presentación y los comentarios que hemos hecho, ¿algún detalle, por favor? Con todo gusto. ¿Qué me dice Sebastián, Yadira, John Will, Sandra, Marjorie, Stacy Paola, Gwendolyn Silva, Brian, Noelia? ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ese problema de la medición del PBI es un problema, digamos, en todos los países, ¿no? Por la situación de informalidad. Y más aún eso se ha acrecentado en este tiempo de pandemia, ¿no? Donde la gente, al no poder acceder a las actividades formales, se busca, digamos, cómo salir adelante y se las arregla, ¿no? E incluso prácticamente las autoridades, de alguna manera, se hacen de la vista gorda, ¿no? Porque comprenden, pues, que el trabajador necesita, digamos, necesita llevar dinero para su familia, ¿no? Pero ya, digamos, en nuestro país esto de la informalidad e ilegalidad es un mal, pues, que tiene, digamos, más de 200 años, ¿no? Más de dos centurias, digamos, ¿no? Y lo que pasa, digamos, que ningún gobierno tiene el propósito de arreglarlo. ¿Por qué? Porque es una situación impopular, pues, ¿no? Chocar con el ambulante, chocar con la gente informal, eh, es chocar con el pueblo, ¿no? Así de claro, ¿no? Y entonces no es nada, digamos, no es nada positivo, ¿no? Y entonces los gobernantes, como dice la teoría, dejar hacer, dejar pasar, y termina su gobierno y la cosa continúa ahí. Esperemos que ahora que estamos a puerta de un nuevo gobierno se vaya solucionando eso, porque eso de formalizar la economía, de legalizar la economía, hace muy bien al país, ¿no? Porque es mejor tener un país legal, formal, adecuadamente organizado, que, que planifique adecuadamente su crecimiento, y esto lo lleve a su desarrollo para que, digamos, nos convirtamos en un país, digamos, del primer mundo algún día. Eso es lo que se quiere, ¿no? Bien, un ratito y estamos aquí. Estuve revisando varios materiales aquí y encontré este material de unos alumnos de San Marcos, ¿no? Muy interesante, digamos, cómo presentan su trabajo. Evolución del PBI del Perú por sectores económicos, ¿no? Y parten de aspectos generales hasta terminar, pues, en los sectores, como se indican. Vamos. Evolución del PBI del Perú por sectores económicos. Marco teórico. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, normalmente un año. Se suele interpretar el PBI según su evolución. Si es ascendente durante un periodo, la economía estará creciendo.
Si descendiera, estará en recesión. Lo primero es lo que quisiéramos que esté siempre nuestro PBI en crecimiento, ¿no? Pero desgraciadamente eso no es posible, ¿no? Porque en economía se habla de ciclos, ¿no? Y hay ciclos de crecimiento como ciclos de recesión, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso no solamente es una teoría, sino que se cumple en la realidad, ¿no? Y entonces un país que está creciendo y creciendo hasta llega a un tope, digamos, y comienza a decrecer, ¿no? Eso se ha dado, ¿no? Se ha dado. Incluso en la misma China, en este momento, ¿no? China siempre ha estado creciendo sobre 10% al año, ¿no? Y por mucho tiempo, ¿no? Pero últimamente, bueno, no ha decrecido, digamos, a niveles nuestros, pero sí se nota, digamos, un decrecimiento en su economía por esta situación pandémica, ¿no? Cuando una economía crece, ganamos todo, porque significa que tenemos más bienes y servicios para poder consumirlos, para poder invertir en ellos, el mismo Estado tiene para utilizarlos, etc., ¿no? En cambio, en el otro lado, cuando la economía decrece, se vienen los problemas, ¿no? Se vienen los problemas, en el sentido, digamos, que podría obligar a la economía nacional a importar aquello, digamos, que no llega a producir, ¿no? Y esto deviene también en una reducción de los ingresos, y esa reducción de los ingresos disminuye el consumo, ¿no? Y eso origina, digamos, como consecuencia la recesión económica, ¿no? Nosotros tenemos en este momento, todo el mundo, digamos, está en recesión, pero esperamos no continuar, digamos, disminuyendo nuestra situación porque eso nos afectará mucho más, ¿no? Lo que quisiéramos es retomar el ritmo del crecimiento, cosa que de alguna manera se está logrando, ¿no? Aun cuando quiero también decirle lo siguiente, ¿no? Las autoridades que presentan información sobre el Producto Bruto Interno a veces son, ¿cómo le digo? Son convencidas, vamos a decirle, son convencidas por los políticos para hacer parecer por ahí cifras más halagüeñas, más positivas, ¿no? Dicho de otra manera, hay un cierto maquillaje, o ha habido, digamos, un cierto maquillaje en todo el tiempo, en todos los gobiernos, ¿no? Porque a un gobierno le conviene pues estar en verde, como en este caso, ascendiendo, ¿no? A ningún gobierno le conviene estar en una caída como la que está graficada acá, ¿no? Eso ni siquiera a la familia le conviene eso, ¿no? Más a un gobernante, ¿no? Y entonces por ahí siempre ha habido, digamos, la mano política que ha manejado estas cifras en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el encargado de medir el Producto Interno Bruto, la producción del país, ¿no? Eso, digamos, es muy negativo, ¿no? Porque termina engañando, ¿no? Termina, digamos, maquillando o considerando una situación de crecimiento cuando de repente estamos decreciendo o recesándonos, ¿no? Y entonces no es lo adecuado, ¿no? Lo mismo que comentamos con la inflación, ¿no? En algún momento la inflación muchas veces es maquillada. Por el momento, en los últimos años, creo que no tanto, pero algo se maquilla, ¿no? Tampoco digamos que es perfecta, ¿no? Pero en otro momento, ¿no? En otro momento ha sido muy, muy maquillada, ¿no? La inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, pues, como se ha comentado, recae muy fuerte contra el pueblo
es una suerte de impuesto contra el pueblo. No quiero decir que es un impuesto realmente, ¿no? Pero como si lo fuera, ¿no? Porque finalmente tenemos que conseguir más soles para comprar los mismos bienes de siempre. Y es posible que ni siquiera podamos comprar lo mismo de siempre, porque nuestros ingresos ya no darán para eso, ¿no? Entonces termina siendo. Y claro, aquí en esta recesión viene con inflación y todo, ¿no? Porque esto, la actividad recesiva se acompaña de todo lo negativo, ¿no? Disminuye la oferta, disminuye la demanda, aparece la inflación, sube la tasa de interés, ¿no? Disminuye el consumo y todo eso origina todas estas situaciones negativas, ¿no? Quisiéramos que todo sea pues positivo, ¿no? Pero no es así como uno quiere, ni siquiera digamos teniendo buenas medidas, ¿no? Porque todos los gobiernos, estoy seguro, aunque los gobiernos sean malos, todos los gobiernos, ninguno querrá, digamos, estar en recesión, ¿no? Seguro que quieren estar creciendo, aunque poco a poco, ¿no? Pero a veces esto se viene, digamos, se viene afectado desde el punto de vista interno como externo. Hoy por hoy somos muy dependientes del mundo, ¿no? Al estar globalizados, somos muy interdependientes del mundo, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo inmediatamente recae. Si ahorita cayera la bolsa en Nueva York, inmediatamente impacta acá, ¿no? Si ahorita subiera la tasa de interés en Estados Unidos, igualmente. Todo lo malo, ¿no? Todo lo malo inmediatamente impacta, ¿no? Más bien lo bueno no se refleja así, porque muchas veces han habido reducciones de tasas como en otro momento hemos dicho, actualmente la tasa de interés LIBOR de mercado de Londres como prime rate en Estados Unidos son tasas de 6-7% al año. Y en cambio acá tenemos 10-20 veces más que eso, ¿no? Y allá baja, y acá no, aquí más bien sube, al contrario, ¿no? Y lo peor es que al dejar la mano invisible del mercado que corrija, termina, digamos, afectando, digamos, al prestatario, pero no al prestamista, ¿no? El prestamista siempre se las arregla, digamos, ¿no? Por eso que actualmente, por ejemplo, en esta cuestión política, vemos cómo defiende sus intereses los sectores, la gran empresa, los bancos, AFPs, etcétera. Porque es así, pues, porque si alguien, digamos, llega a malograr la fiesta, ellos no se pueden quedar así, ¿no? Es casi natural la respuesta que tienen esta gente, que vencemos. ¿Cómo se mide el PBI? Existen varios métodos, pero la fórmula básica para su medición es PBI igual a la suma del consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones menos importaciones. No olvidarse que esa fórmula corresponde a la fórmula de la demanda, ¿no? Esta fórmula corresponde a la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada es igual a eso, a consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Pero en términos de equilibrio, la demanda agregada es igual a la oferta agregada y por lo tanto la oferta agregada es igual al PBI. Por eso digamos que se le llama, digamos, a esta fórmula como la fórmula del PBI por intermedio de la demanda. Exportaciones menos importaciones. Producto interno y Producto Nacional. En el caso del Producto Bruto Interno, se contabiliza el valor agregado dentro del país. Y en el caso del Producto Bruto Nacional, se contabiliza el valor agregado por los factores de producción de propiedad nacional. Producto per cápita. Es el promedio de Producto Bruto por cada persona.
Se calcula dividiendo el PBI total por la cantidad de habitantes de la economía. Por ejemplo, ahí PBI. este PBI per cápita, este producto per cápita, ¿no? Seguro nosotros podemos determinar un producto per cápita, ¿no? Pero ¿a cuánto asciende el PBI? Y ese PBI con tanta ilegalidad y tanta informalidad, ¿acaso es exacto? Si no sabemos exactamente cuál es el PBI del país, este producto per cápita tampoco va a ser pues el real, ¿no? Es posible que esté sobrevalorado o al contrario, digamos, devaluado, ¿no? Pero de alguna manera no va a ser exacto. Porque recuerden que la informalidad y la ilegalidad que predominan en nuestra economía no son tomadas en cuenta para el Producto Bruto Interno. No son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay forma de tomarlo en cuenta, ¿no? Si un informal o un ambulante, o la persona que tiene un taller, o la gente que vende comida en su casa, o la gente que tiene una peluquería en su casa, el contador que tiene su oficina en su casa, el profesor que dicta clases así informalmente, ¿no? Y no emite recibos, no emite facturas, por decir, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Eso no pasa por ningún sistema, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no cuenta para la economía, ¿no? Y eso, la vez pasada presentamos un material también español, ¿no? Que contaba que esa historia se da allá en España. Y España es un país del primer mundo. Imagínense si se da en España, de hecho se va a dar aquí y con mayor abundancia de detalles, ¿no? Aquí la informalidad es, ya hace un momento le indiqué, es más de 40%, en promedio, ¿eh? Porque todos son promedios acá, ¿no? Se dice también que el PBI sería 200.000 millones de dólares, también en promedio, ¿no? También en promedio. Y la población también es en promedio, ¿no? Ahorita no sabemos ni cuántos somos, ¿no? Porque el último censo, recuerdan el último censo que hubo, incluso ese censo fue un censo Bamba, porque recuerdan que el censo creo que lo hizo PPK, ¿no? Y mucha gente no fueron censados. Mire, acá yo en Lima vivo a 2 cuadras del Instituto Nacional de Estadística y a nosotros no nos habían censado. Ya era las 19 horas y de ese día que hicieron el censo y no nos habían censado. Y estamos a 2 cuadras aquí, a 2 cuadras, ¿no? Y no es mentira, estoy a 2 cuadras aquí del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El alcalde de acá del distrito llamó al instituto, dio a conocer esa situación y recién mandaron sobre casi las 8 de la noche, mandaron a un personal que vinieron ahí, nos dejaron una ficha, ni siquiera nos lo llenaron ellos. Yo quiero llenen eso, ya venimos a recogerlo porque vamos a entregar más. En algunos casos habrán regresado, en algunos casos creo que no regresaron, porque tampoco le pagaron, creo, a la gente, todo un escándalo esa situación. Y sin embargo, se dio como válido el censo, ¿no? Y en ese censo había algo de 30 millones y tanto, ¿no? Que fue hace 3, 4 años, ¿no? Y ahorita, digamos, prácticamente no sabemos ni cuántos somos, ¿no? Esa es la situación, porque hacer un censo no es tan sencillo, es muy, muy oneroso, ¿no? Es muy oneroso, hay que tener un fuerte presupuesto para eso, ¿no? Y también hay que decir que es muy útil tener un censo, ¿no? Porque permite al Estado saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y en base a eso aplicar las políticas públicas que tiene el Estado, ¿no? Pese a que hemos mejorado en tecnología, sin embargo, en esa parte todavía no hemos desarrollado casi nada. No es posible, digamos, que con tanto adelanto, digamos, tecnológico, sea tan difícil, tan complejo, ¿no? Y resulte tan oneroso llevar a cabo un censo.
Y un censo es de lo más importante, ¿no? De lo más importante para muchas cosas del Estado y de los privados, ¿no? PBI en el Perú. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática es el encargado de calcular el PBI, tanto por el lado del gasto como por el lado de la producción de la economía. Gracias a estos datos podemos conocer la variación del PBI del Perú en los Dado por el últimos gasto, años. dice, ¿no? Dado el gasto y la producción, ¿no? Dado el gasto y la producción. O sea que el instituto no mide por el lado de la renta. Y si no lo hace el instituto, lo debe hacer ¿quién? El Banco Central de Reserva, posiblemente, ¿no? Eso tampoco no está claro, porque el instituto debería hacerlo en todas las modalidades que existen, ¿no? Debería hacerlo así. Pero en ciertos momentos incluso hay datos erróneos aquí, entre lo que publica como PBI el INEI y el Banco Central de Reserva, ¿no? A veces no se pone de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo. En realidad, el ente, digamos, oficial es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y el Banco Central de Reserva, digamos, debería limitarse a recibir la información de este instituto, ¿no? Pero no es tanto así. ¿Por qué tiene tanto trabajador ahí ocioso y que gana muy bien? Y seguramente lo entretiene haciendo elucubraciones económicas en ese sentido. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática es el encargado de calcular el PBI, tanto por el lado del gasto como por el lado de la producción de la economía. Gracias a estos datos podemos conocer la variación del PBI del Perú en los últimos años. Podemos ver ahí, miren, cómo tuvimos en el año 2010, ¿no? 2010. Un alto crecimiento del PBI, ¿no? 2010. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde ustedes habían nacido? ¿Ya? Creo que sí, ¿no? Pero después, miren, ha bajado. Ha bajado. Creo que ese año 2010 creo que estuvo Alan García. El segundo gobierno de Alan García, me parece. Porque en ese segundo gobierno se logró un buen crecimiento del PBI. Y García, el presidente García, tenía una política, ¿no? Tenía una política, o más que política, una estrategia, ¿no? Dijo, ¿no? Nosotros le vamos a ganar a los chilenos en crecimiento, ¿no? Y en alguna medida lo logró, ¿no? No sé si maquillando las cifras o realmente, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Como le digo, como hay desfase de los números, no se sabe si los números son reales. Así de cierto. Pero la historia nos da esto. 2010, ahí está. 2010. Posiblemente haya sido el año de él, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero el asunto, digamos que después, miren, tenemos en el 2014. En el 2014 una fuerte caída, ¿no? Una fuerte caída, ¿no? Una fuerte caída ahí, tremenda, ¿no? Tremenda ahí, de 8 en el 2010 a 4 años después, estar ahí, digamos, casi 6 puntos por debajo, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Y hay que tener en cuenta, mira lo siguiente, que en el 2014 no hubo ninguna crisis internacional, ¿eh? Más bien la crisis fue el 2008, 2009, ¿no? La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Después no ha habido, este 14 medio raro, pero bien, sigamos. Antes de saber cómo va el PBI este año, primero definamos qué son los sectores económicos. Sectores económicos son las distintas ramas de la actividad económica de una nación. Sector primario o extractivo incluye la agricultura, ganadería y pesca. Sector secundario o de transformación, conformada por la industria y la construcción. Sector terciario o de servicios, que incluye el comercio, turismo, transporte, sanidad y educación. Hay que tener en cuenta que aquí, miren,
eh, hace un momento ya hemos dicho que el PBI es la sumatoria de la producción de estos tres sectores: primario o extractivo, secundario o de transformación y terciario de servicios. Pero no es a valores brutos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en cada uno de estos sectores la maquinaria, el equipo se desgasta, hay que pagar a los factores productivos, ¿no? O sea, no es la producción así por así, ¿no? En bruto, sino que hay que descontar los conceptos, digamos, que afectan a cada uno de los sectores, ¿no? Transporte, sanidad y educación. Producto Bruto Interno por sectores, primer trimestre de 2015. Con estas cifras podemos afirmar que durante el primer trimestre del año 2015, la economía peruana registró un crecimiento de 1.7%. Para finalizar, el crecimiento del PBI es muy importante, ya que este refleja un aumento de la actividad económica y, por lo tanto, mayores ingresos para nuestras familias. La actividad económica. Eso es importante lo que dice, ¿no? Pero no solamente ingresos para nuestras familias, sino para el país en general, ¿no? Todo, cuando aumenta el Producto Bruto Interno, todos nos beneficiamos, ¿no? Como personas, como familias, como empresas, como Estado, ¿no? Como Estado, ¿no? El Perú tiene, digamos, la virtud, digamos, que de tener buenos indicadores macroeconómicos. En el mundo nos conocen por nuestros buenos indicadores macroeconómicos. Y por eso, digamos, el mundo tiene confianza en Perú. Y por eso, digamos, el Perú logra colocar bonos a 112 años, porque los inversionistas a nivel mundial tienen confianza en el Perú por sus indicadores macroeconómicos. El problema del Perú es el problema microeconómico. El problema son las personas, las familias, que gran parte está desempleada, y si está desempleada no tiene ingresos o los ingresos son mínimos y con eso no se alimenta bien, no se educa, ¿cierto? No atiende su salud como se quisiera, etcétera. No puede acceder a una vivienda. Lo acabamos de ver aquí en Lima con esa intentona de invasora en dos sectores aquí en la capital, ¿no? Y posiblemente esto se esté dando en muchas provincias, departamentos, distritos del país, ¿no? La cosa a nivel microeconómico es bastante delicado aquí en Perú. Y por eso, digamos que aparece un candidato, y que el pueblo comienza a tenerle fe, por un lado. Y por otro lado tenemos otra candidata que también ofrece, digamos, seguir por la senda del crecimiento, ¿no? Y entonces ahí estamos esperando, digamos, por quién finalmente ganará, y esperemos más que quién sea, ¿no? Sea, digamos, el gobierno que fuere, que nos conduzca a elevar vertiginosamente el Producto Bruto Interno, a recuperar totalmente nuestra economía, a generar fuente de empleo, a dotar de mayores ingresos a los trabajadores, porque son los ingresos que hacen que la gente consuma, y el consumo hace que las empresas vendan y se mueve el aparato productivo, el aparato comercial, los servicios, etc. También es un anhelo, digamos, que pronto, digamos, se aperture la economía en general, ¿no? Porque ahorita están funcionando en forma restrictiva, ¿no? Países europeos que nos llevan más adelanto que nosotros, ya están retornando, ¿no? Ya están retornando, como el caso de los suecos, los alemanes,
los mismos italianos, ¿no? Ayer o antes de ayer, creo, el presidente español también decía que en 100 días más ya tendrían, digamos, esta defensa que le llaman defensa de rebaño, ¿no? Donde al haber tanto vacunado ya, ya no se replica, digamos, el virus con la misma fuerza que lo hace por ahora, ¿no? Así como esos países están logrando eso, nosotros queremos que nuestra economía se abra, ¿no? Rápidamente toda la gente comience a trabajar, a desarrollarse, y con eso, digamos, elevaríamos, pues con eso estaríamos elevando aquí este indicador, el Producto Bruto Interno. Bien, el tema de hoy, refleja un también tenemos otro punto acá, para avanzar. Vamos por acá un ratito. El tema de hoy exactamente es la producción a corto plazo, sino que estamos partiendo de lo general a lo particular, del Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios del país, a la producción que realizan las empresas, ¿no? Un ratito. Exactamente este es nuestro tema, la producción de corto plazo, Pero como dije, hemos partido aplicando el método deductivo de lo general a lo particular. Y vamos a ver qué nos dice aquí el colega, que siempre utilizamos sus materiales, un colega argentino, ¿no? ¿Parece? A ver. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de producción. Antes que nada tenemos que distinguir lo que es un análisis de corto plazo de un análisis de largo plazo, porque son distintos. En economía, ¿no? En economía debemos indicar que el corto plazo no solamente es diferente del largo plazo, como ya se deduce, sino que desde otras ópticas. Por ejemplo, para la economía, el corto plazo es diferente a la óptica de los administradores, es diferente a la óptica de los contadores, es diferente a la óptica de los ingenieros, por decirlo. Aquí el corto plazo viene dado por el tipo de costos que se tienen. Igualmente el largo plazo, como vamos a escuchar en este momento. No es igual el análisis de corto que de largo. Por ahí para los contadores es fácil distinguir el corto plazo del largo plazo, ya que por lo general se toma, para los contadores, corto plazo es un año menos por el año contable, y largo plazo es más de un año. Pero en economía no es así. Corto plazo puede ser un día, 2 días, 20 días, 1 año, 2 años, 3 años. El criterio para distinguir el corto plazo del largo plazo es distinto. Nosotros en economía consideramos el corto plazo cuando al menos uno de los factores de producción no puede ser modificado, se mantiene fijo. Atento a ese concepto, esa es la distinción que hay en economía, ¿no? Al menos uno de los elementos o de los costos se considera como constante o fijo, ¿no? Eso es lo que marca la pauta en el tratamiento de la producción de corto plazo. Al menos un factor se considera como que permanece constante. En cambio, en el largo plazo se considera que todo, repito, todo es variable. Voy a repetir esa partecita por si no lo escucharon, tome nota. Y largo plazo es más de un año. Pero en economía no es así. Corto plazo puede ser un día, 2 días, 20 días, 1 año, 2 años, 3 años. El criterio para distinguir el corto plazo del largo plazo es distinto.
nosotros en economía consideramos el corto plazo cuando al menos uno de los factores de producción no puede ser modificado, se mantiene fijo. Recordemos que los factores de producción, normalmente los tres principales son tierra, capital y trabajo. Si uno de ellos no lo podemos modificar, en ese periodo de tiempo estamos considerando, estamos haciendo un análisis o tomando una decisión de corto plazo. Cuando todos los factores son variables, es en ese momento que nosotros estamos hablando o haciendo un análisis de largo plazo. En este video lo que vamos a tratar es precisamente la producción de corto plazo. En otro video posteriormente vamos a analizar el largo plazo, pero por ahora vamos a analizar el corto plazo. Bueno, para hacer el análisis de corto plazo, de producción de corto plazo, voy a recurrir a un ejemplo que utilizo normalmente en clases, que es un ejemplo sencillo, es un ejemplo muy simple, que espero les sea útil para entender el tema. A mí me ha servido a lo largo de varios años y siempre utilizo el mismo ejemplo. Yo lo que voy a suponer es una pizzería, ¿sí? Una pizzería en donde solo tiene dos factores de producción: capital, que el factor capital va a ser el horno para hacer las pizzas, y factor trabajo, que son las personas que vaya agregando al proceso de producción. Como estamos en el corto plazo, voy a suponer que el capital no lo puedo modificar, es fijo, el horno, no puedo modificar la cantidad de hornos. Y voy a suponer, por otro lado, que el factor trabajo es un factor totalmente variable, o sea, yo puedo contratar trabajadores y despedirlos fácilmente en cuestión de minutos, diríamos, y va a ser mi factor variable, diríamos, el factor trabajo. Por ejemplo, a ver, para que quede claro esto, supongamos que yo, si quiero modificar el horno, debería llamar a la empresa que los produce, y de aquí que llamo, vienen, lo instalan y lo dejan funcionando, son 30 días. Entonces, si viene el dueño de la pizzería, yo soy el gerente, si viene el dueño de la pizzería y me dice, mira Maxi, que tenemos que agarré un contrato nuevo, tengo un cliente grande, que a partir de la semana que viene vamos a tener que producir el doble de lo que venimos produciendo. Yo sé que esa decisión, la decisión que tengo que tomar, tengo que alcanzar ese nivel de producción que me propone el dueño, lo tengo que alcanzar modificando solamente la cantidad de trabajadores, porque me dijo que a partir de la semana que viene. Entonces yo no puedo modificar el horno de acá a la semana que viene. Tarda 30 días en instalarse un horno nuevo y que quede como para funcionar. Por lo tanto, yo voy a tener que ver si poniendo más trabajadores, horas extras de empleados, puedo lograr ese nivel de producción que me proponen alcanzar. O sea, tengo que tomar una decisión de corto plazo. Lo que da a entender que en el corto plazo es más difícil cambiar, por ejemplo, los bienes de capital, como en este caso un horno, ¿no? Porque significa, digamos, incurrir en mayores egresos, ¿no? Que posiblemente la empresa no esté en condiciones de hacerlo. Y eso podría darse en todo tipo de empresa, ¿no? No solamente en este caso de la pizzería, sino en cualquier industria, ¿no? Una industria, por decir una industria de confecciones, no estaría en capacidad de cambiar, digamos, 200 máquinas, 100 máquinas o 50 máquinas. De repente ni 5 máquinas están en condiciones de cambiarlo en el corto plazo. Y es por eso, ante la dificultad que se tiene de modificar, de cambiar de tecnología, se considera que un factor como el capital permanece fijo, permanece constante. Y el otro, el trabajo, ese factor por naturaleza no puede ser fijo, ¿no? Porque
de acuerdo con la cantidad de trabajadores, uno puede hacer más o menos trabajos. Y entonces ese factor no se considera como fijo. Entonces, cuando hablamos ahí de una parte fija y otra parte variable, estamos hablando de la producción de corto plazo. Y entonces, esa situación que comenta el colega podría darse en cualquier tipo de empresa. En cualquier tipo de empresa. Y manteniendo, digamos, un elemento fijo, hace que desde el punto de vista económico nosotros estemos en el marco del corto plazo. ¿Por qué? Porque se considera que en el largo plazo, que no sabemos qué tiempo podría ser, ahí sí podemos cambiar. Este horno que se ve que es este horno tradicional, ¿no? Podríamos convertirlo en un horno eléctrico. Y no solamente tener un horno eléctrico, sino tener varios hornos eléctricos. Pero eso no va a ser posible en el corto plazo, porque en el corto plazo no estamos en capacidad de incurrir en esos desembolsos, ¿no? O esas inversiones, pero sí podemos hacerlo, o al menos intentar hacerlo en el largo plazo. Por eso se dice pues que en el largo plazo todo es variable, porque en el largo plazo todo lo podemos cambiar. Podemos cambiar el elemento tierra, el factor tierra, el factor capital, el factor trabajo, el factor tecnología, todo. Todo podemos modificarlo en el largo plazo. En cambio, en el corto plazo, por los ingresos que generalmente son escasos, no se puede hacer eso. ¿Cómo sería de largo plazo? Bueno, que venga el dueño de la pizzería y me diga, Maxi, el mes que viene hice un contrato con un cliente nuevo y vamos a tener que pasar a producir el doble de lo que venimos produciendo. Bueno, en ese caso, como me da 30 días o más para que yo logre ese nivel de producción, yo me voy a sentar en mi escritorio con lápiz y papel, diríamos, a ver cuál va a ser la mejor combinación de cuántos hornos adicionales debería tener y cuánto personal sería lo ideal para lograr ese nivel de producción. Pero claro, eso ya sería una decisión de largo plazo, porque yo tranquilo puedo modificar la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que puedo contratar para lograr ese nivel de producción. Bueno, en este ejemplo que yo voy a estar explicando ahora, voy a suponer que estoy en corto plazo, o sea, no puedo modificar el horno es inamovible. Lo que sí puedo ir variando es la cantidad de trabajo que voy a utilizar para lograr determinado nivel de producción. Bueno, antes de comenzar el análisis, quiero que quede algo muy claro, algo que es fundamental. Yo voy a ir agregando trabajadores, factor trabajo, a el proceso de producción, pero tengan en cuenta que cada trabajador que yo agrego es igual de bueno, diríamos, que el anterior. Todos los empleados son exactamente iguales. ¿Por qué hago esto? Recuerden que cuando nosotros estamos analizando cómo repercute una variable sobre otra variable principal, o sea, en este caso el factor trabajo, cómo repercute sobre la producción, tiene que estar atrás el concepto de ceteris paribus. O sea, yo no puedo andar suponiendo que hay trabajadores buenos y trabajadores malos, porque cuando yo agregué uno y varié la producción, no sé si esa producción varió porque el trabajador era excelente o capaz varió poco porque el trabajador era malo. Yo tengo que suponer que todos los factores trabajo, todos los trabajadores, diríamos, son exactamente iguales. Una vez hecho esta aclaración, les explico cómo sería el proceso que me imagino en la cabeza para que quede claro. Yo me imagino que en esta pizzería hay como 3 actividades distintas. Yo tengo por un lado una actividad que es preparar la pizza, amasarla, ponerle el condimento, el queso, etcétera. Por otro lado, me imagino otra actividad que es hornearla, encargarse del horno, ir moviéndola, sacarla cuando sea necesario, correrla hacia un lugar más caliente, más frío del horno. Y por último,
cobrar la pizza, despacharla, ponerla en su caja y dársela al cliente. Yo me estoy imaginando en este proceso de producción estas tres actividades. De esta manera... Es bien importante cuando hablamos de producción, es bien importante saber los procesos, ¿no? Posiblemente, como admite el colega, no solamente hay estas tres fases, ¿no? Podrían haber más, ¿no? Pero para el caso, está suponiendo que se dan esos tres procesos, ¿no? De ahí que cuando uno analiza la producción de determinados bienes, tanto en el corto como en el largo plazo, tiene que entender y tener bien claro el proceso de producción y con las etapas que comprende dicha producción. Así, por ejemplo, se me ocurre comentar ahí, si hablamos, por ejemplo, de la confección de prendas de vestir, por ahí encontramos una fase de diseño, luego una fase de, una vez que está diseñado, pasa, digamos, al corte. Otra fase, la costura. Otra fase, acabados, envasado. Y como indica acá al final, despachar y cobrar. Entonces, uno tiene que identificar de acuerdo con la producción de que se trate esas fases, ¿no? ¿Por qué? Porque esas fases consumen costos, consumen trabajo, consumen mano de obra, ¿no? Y eso significa, digamos, costos para la industria o la empresa correspondiente, ¿no? Lo mismo pasa aquí en la universidad, por ejemplo, para prestar el servicio académico, la universidad tiene la parte administrativa y la parte académica. Y ambas partes generan costos. Yo, por ejemplo, estoy acá no porque me guste la noche, estar comunicándome con usted, ¿no? Estoy acá porque me pagan, ¿no? Y entonces, y como me pagan, yo genero un costo para la empresa, ¿no? Y entonces uno cuando identifica cualquier actividad, ya sea de producción, de comercio, servicios, minería, agricultura, agroindustria, aunque fuere, tiene que identificar esa fase correspondiente para identificar todos los factores que entran en esa producción. Continuamos con el amigo de las pizzas. Supongo que va a ser más claro la explicación de cómo evoluciona la producción en el corto plazo, y voy a usar este ejemplo en particular. Bueno, comencemos con la explicación. En un primer momento voy a utilizar una tabla para explicar el ejemplo. En una primera columna tengo la cantidad de trabajo que podría estar medido en horas hombre o también podría estar medido en unidades de trabajo. Yo voy a medir en unidades de trabajo, o sea, 0 empleados, 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados. En la otra columna tengo la cantidad de capital, en este caso sería el horno, por eso es fijo, es siempre 1, pues estamos en el corto plazo. Y la producción, que va a ser la letra Q, voy a utilizar, que es la cantidad de pizzas por hora, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? 0 empleados, con el horno solo, obviamente el horno solo no produce nada, 0 pizzas producidas. 1 empleado produce 10 pizzas, 2 empleados producen 30, 3 empleados producen 60. Eso, de esa manera voy a leer la tabla, ¿no? Después, en la columna que le sigue, tenemos la productividad media del trabajo. La productividad media del trabajo se calcula haciendo nivel de producción dividido, o sea, producción total, dividido cantidad de trabajadores. La columna completa quedaría de esta manera, o sea, por ejemplo, no sé,
2 empleados producen 30 pizzas, lo que te está diciendo que en promedio producen 15 cada uno. 3 empleados producen 60 pizzas, los que en promedio producen 20 pizzas cada uno. Y así sucesivamente completo el resto de la tabla. La columna que le sigue es la productividad marginal de los empleados. A ver, del factor trabajo en este caso, productividad marginal del trabajo. A esta altura debería sonarle familiar el término marginal. Todos los términos marginal significan más o menos lo mismo y se obtienen de la misma manera. Recordemos un poco. Uno de los primeros conceptos marginales que ven en microeconomía es ingreso marginal. ¿Qué significaba el ingreso marginal? ¿Cuánto variaba el ingreso total si la empresa producía o vendía una unidad más? Está en este caso la productividad marginal del trabajo. ¿Qué significa productividad marginal del trabajo? Cuánto varía la producción si yo varío en 1 el factor trabajo. Verán también más adelante costo marginal. ¿Qué significa? Cuánto varía el costo total si yo produzco una unidad adicional. O sea, todos los términos marginales se obtienen de la misma manera y significan más o menos lo mismo. En este caso, para obtener la productividad marginal del trabajo, lo que voy a hacer es esta división, o sea, voy a agarrar la variación de la producción dividido la variación del factor trabajo. Este segundo término me está diciendo que si yo tuviera una función de producción, la forma de obtener la productividad marginal del trabajo sería agarrar la función de producción y derivarla, con respecto al factor trabajo. Si completamos la tabla, me va a quedar de esta manera. Fíjense, o sea, acá tengo 0 trabajadores y si paso a tener a un trabajador, la producción varía de 0 a 10 pizzas. O sea que la productividad marginal de ese empleado fue de 10 pizzas. Agregó 10 pizzas al proceso de producción. Si meto un empleado más, el trabajador número 2, diríamos, la producción pasa a ser 30 en total. Por lo tanto, la productividad marginal de ese segundo empleado fue de 20 pizzas, o sea, agregó 20 pizzas al proceso de producción. Si meto el tercer empleado, la producción pasa a 60, o sea que la producción varió en 30 unidades, o sea, el tercer empleado tuvo una productividad marginal de 30 pizzas. Completar la tabla acá es fácil porque... Atento a lo que viene a continuación, ¿eh? En la medida que agrega más trabajadores, más bien la productividad marginal se reduce, ¿no? Y ahí ese es el efecto que él quiere demostrar, ¿no? Que si se fijan es variación de Q sobre variación de L. Y como el L va variando, la cantidad de trabajo variando de 1 en 1, entonces lo único que me tengo que ir fijando es cuánto varía la producción y esa va a ser la productividad marginal. Pero, guarda, que queden claro que yo podría tener otro ejemplo, acá pongo aparte otro ejemplo. Yo podría tener que 2 empleados producen 10 y 4 empleados producen 20. En ese caso la productividad marginal sería 10 que varió la producción sobre 2 que varió el factor trabajo, la productividad marginal me da 5. Esto me estaría diciendo que cada empleado que agregué 2 empleados, cada empleado me incrementó la producción en 5 pizzas, ¿sí? Por eso la producción pasó de 10 a 20 cuando agregué 2 empleados. Eso es para que quede claro. Esta tabla que tengo acá me muestra cómo evoluciona la producción en el corto plazo. O sea, no es una tabla que tiene números tirados al azar, sino que muestra en cualquier proceso de producción donde yo tengo un factor fijo, que en este caso es el capital, y voy agregando factor variable, cómo van evolucionando los números, o sea, cómo va evolucionando el producto total, cómo va evolucionando el producto medio y el producto marginal. Ahora lo que voy a hacer es pasar a mostrar gráficamente cómo evoluciona esta tabla y espero que quede más claro. A continuación lo que vamos a hacer es graficar la tabla, diríamos. No voy a utilizar escala, pero sí voy a ir mostrando cómo es la forma que adoptarían las curvas si la graficáramos. Comencemos por la producción. Como verán, la producción comienza desde la ordenada al origen, o sea, 0 trabajadores, no produce absolutamente ninguna pizza, por eso es que sale desde el origen. Ahora,
un trabajador produce 10 pizzas, dos trabajadores, uno tendría a pensar que si un trabajador produce 10, dos trabajadores producen 20, pero eso no sucede al principio en el proceso de producción, sino que un trabajador, por ejemplo, produce 10, dos van a producir 30. O sea, al principio la productividad marginal de los empleados es cada vez más grande. No, recordemos que esto no es debido a que los trabajadores que voy agregando son cada vez mejores, sino simplemente que al principio hay una mejor utilización del factor capital. ¿Cómo sería esto en mi ejemplo que estoy siguiendo de la pizzería? Bueno, si meto un trabajador, ese trabajador se tiene que encargar de amasar la pizza, de hornear la pizza y después cobrarla y despacharla. O sea, se encarga de las tres actividades. Entonces, ese trabajador logra producir 10 pizzas a la hora. Dos trabajadores, cuando contrato al segundo trabajador, la producción no crece en 20, o sea, perdón, no crece a 20, sino que crece a 30, o sea, la productividad marginal del segundo trabajador es de 20 pizzas, agrega 20 pizzas al proceso de producción, no porque sea mejor trabajador, sino porque imagínense que ahora hay uno pura y exclusivamente cobrando, por ejemplo, despachando la pizza, y otro atrás que se está encargando de amasar las pizzas y el horneado. Entre los dos producen 30. Agrego el tercer trabajador y entre los tres producen 60 pizzas a la hora. O sea, la productividad marginal del tercer trabajador fue de 30 pizzas. Como vamos viendo, la productividad marginal al principio va creciendo, sube la productividad marginal. Esto quiere decir que la función de producción va creciendo, pero crece rápido, diríamos, crece a tasa creciente, con panza para este lado. Porque ahora agregué el tercer trabajador y, por ejemplo, tengo uno pura y exclusivamente cobrando, otro pura y exclusivamente amasando, otra pura y exclusivamente horneando. Entre los tres logran ser más productivos, hay una mejor utilización del factor capital, que en este caso sería el horno, y es por eso que al principio la productividad marginal crece, sube. Esto te da como resultado una función de producción que crece a tasa creciente al principio. Luego de eso, agrego el cuarto trabajador y cuando agrego el cuarto trabajador veo que la producción sigue aumentando, de hecho subió de 60 a 80, pero ya la productividad marginal de ese trabajador fue de 20, empezó a caer la productividad marginal. ¿Por qué? Bueno, este cuarto trabajador que agregué, por ejemplo, se encarga de ayudar al que está cobrando. O se encarga de ayudar un poco a cada uno. O sea, ya hay uno cobrando, uno amasando, uno horneando, y este cuarto trabajador que se encarga de ayudar un poco a los tres. Los tres puestos ya están cubiertos, por lo tanto, ¿logra subir la producción? Sí, logra subir, pero ya la productividad marginal de ese cuarto trabajador fue de 20, o sea, fue un poco menos de lo que agregó el anterior. Eso quiere decir que la productividad marginal empezó a caer, ¿sí? A ver, en el punto A logramos el máximo nivel de productividad marginal, que es con el trabajador número 3. Es en este momento cuando la curva de producción venía creciendo rápido, diríamos a tasa creciente, y a partir del momento en que se logra el máximo nivel de productividad marginal, que es con el trabajador número 3, a partir de ahí cada trabajador que yo agregue, si bien me va a incrementar la producción, pero lo va a hacer en menor medida de lo que lo hizo el anterior. Esto quiere decir, agrego el trabajador número 5. ¿La producción crece? Sí crece, pero ya la productividad marginal del trabajador número 5 es de 15 y el del trabajador número 6 es de 13. O sea, cada trabajador que incorporo a partir del trabajador número 3, la productividad marginal comienza a caer. Lo que me está diciendo que la producción sigue creciendo, pero esta vez ya crece con panza para el otro lado, diríamos, crece a tasa decreciente. Esto es debido a que cuando agregué el trabajador número 4, imagínense que ya hay uno en cada puesto de trabajo, uno cobrando, otro horneando, otro amasando, y tenemos dos ayudantes que se van rotando en los puestos. ¿Logran producir más? Sí, logran producir más, pero ya cada vez menos, los incrementos en la producción son menores. Agrego el trabajador número 6. El trabajador número 6, ya cuando tengo 6 empleados, ya hay un ayudante en cada puesto, una persona fija y un ayudante en cada puesto. ¿Logran producir más? Sí, logran producir más, pero cada trabajador que voy agregando me genera menos de lo que me generó el anterior. En el punto A,
donde a partir del momento en donde está el máximo nivel de productividad marginal, se dice que comienza, un término muy importante, es la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué significa? Que a partir de ahí, del punto A, o sea, en nuestro caso sería a partir del trabajador número 3, cada trabajador que incorpore, si bien me va a hacer crecer la producción, pero va a aportarme menos de lo que me aportó el anterior. Repito, no porque sea un peor empleado, sino recuerden que estoy agregando cada vez más factor trabajo sobre un mismo capital fijo. Siguiendo con el análisis, entonces teníamos que a partir del punto A había comenzado, se había dado el punto de inflexión en la curva de producción, había comenzado la ley de rendimientos marginales decreciente y cada trabajador que iba agregando me iba aportando cada vez menos que el anterior. Agrego el trabajador número 7 y ya la productividad marginal de ese trabajador es de 4 pizzas a la hora. ¿Y por qué se da esto? Y bueno, tengo un ayudante en cada puesto, 2 personas por puesto de trabajo. El trabajador número 7 supongamos que ayuda un poco a todo el desempeño de la pizzería, pero están todos trabajando sobre el mismo factor capital. Agrego el trabajador número 8 y veo que la productividad marginal de ese trabajador es de 0. ¿Qué quiere decir? Que agregué el trabajador número 8 y la función de producción no creció. ¿Qué significa eso? Cuando la productividad marginal llega a 0, que es en el punto B, quiere decir que hemos logrado el máximo nivel de producción de la pizzería. O sea, cuando el producto marginal del trabajo es 0, se logró el máximo nivel de producción, que es el punto B. A partir de ese momento, si yo sigo agregando trabajadores, la producción, en vez de crecer, va a empezar a caer. O sea, estoy diciendo que la productividad marginal de los empleados va a empezar a ser negativa. ¿Por qué? Bueno, agrego el trabajador número 9 y veo que la producción en vez de subir cae. ¿Pero por qué? Porque se molestan. Es mucho factor trabajo metido en un mismo factor fijo, en un mismo factor capital fijo que es el horno. Es a partir de este momento que la función de producción empieza a caer. Entonces, resumiendo antes de pasar a la... Listo, listo. Muy interesante aquí esta presentación. Podemos deducir que a medida que va agregando trabajadores, hay un nivel donde se logra el máximo de producción, ¿no? A nivel del trabajador 7, 8, ¿no? Pero a partir de ahí comienza a reducirse la producción, ¿Y qué pasa con la productividad? Igualmente la productividad alcanzó su máximo nivel a nivel del tercer trabajador. Al agregar del segundo, al agregar uno más, hasta ahí llegó, digamos, el máximo de productividad. Porque para lo que viene a continuación, ya, digamos, disminuye la productividad. Aun cuando aumenta la producción, pero disminuye la productividad, o sea, el mayor aprovechamiento de cada trabajador. A tal punto, digamos, que al trabajador 10 la productividad viene siendo totalmente negativa. Bueno, entonces hay varias preguntitas aquí que debemos hacerle a ustedes para que puedan participar, pues. No sin antes preguntarle algún comentario. Si tuvieran algún comentario, por favor, alumnos, alumnas, por favor, algún comentario sobre el tema. Si no, pasamos a desarrollar el siguiente cuestionario. Por favor, abrir un Word pequeño nomás para contestar lo siguiente. Vamos a hacer un taller, ¿ya? Taller de Inter 2. Ya está. Voy a enviarlo a este correo, ¿verdad? De Hernández @ulp.edu.pe. Ahí envían el cuestionario que le voy a hacer en este momento. Y voy con la pregunta 1.
Ahí está. ¿Cuáles son los factores de la producción desde el punto de vista económico? 2. Ahí está la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia de la producción a corto plazo y largo plazo? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la producción y la productividad? Productividad marginal. ¿Ya está? 4. Para respuestas así precisas nomás, ¿eh? Y comenta sobre el PBI del Perú. ¿Qué comenta sobre el PBI del Perú? 5. Ahí está. 5. ¿Cómo se determina el PBI teniendo en cuenta la oferta? Presente un caso. Ya, 5 preguntas nada más. Hasta para 20 minutos. Por si no esté claro, lo voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Lo estoy copiando y lo estoy llevando al WhatsApp ahí. Mientras ustedes van contestando, yo voy pasando la lista. Correcto. Ahí está. Ya tengo el WhatsApp, ¿eh? Estoy poniendo la hora de término aquí en el WhatsApp. Finaliza a las 22, ¿no? 22:00 horas. Adelante, muchachos. Está facilito, ¿eh? Muy bien. Estamos cargando la asistencia un ratito. $28, son bastantes, ¿eh? 6 de mayo, 6. Ahora estamos 11, ¿no? A ver, vamos a ver. Uy, vamos a reducir esto. Desapareció ahí.
Desaparecieron los nombres. Ya, uy, sí, con el mismo inconveniente. Mm. Aimituma Bellota, conteste por favor. Aimituma Bellota. Presente, profesor Bellota. Gracias, Bellota, gracias. Aimituma no está, no. Ya, gracias. Uy. Está mal está mal ya, configurar esto. Vamos a ver aquí. Cayapiña Carrión. Cayapiña Carrión. Presente, profesor Callapiña. Gracias. Carrión también, ¿no? Gracias. Ya. Presente, profesor. Gracias, gracias. Uy, y ahora. Ya. Esta columna de los apellidos tiene que estar inmóvil, ¿eh? Está mal esto. Vamos con Chauca y Cuba. Chauca y Cuba. Chauca, Cuba. Nada, no está, ¿no? Pero es un problema aquí esto. Si lo corro acá en la barra, no veo los apellidos. Y si subo, uy, uy, uy. Interesante, mejor anoto lo que está acá en la lista. Vamos a ver lo que está en la lista acá. Ya, por acá vamos a anotar mejor. Cayapiña, Cuba, Bellota, Solís, Morocoya, ¿qué más? A ver. Palomino, Vargas, Merma, Villarroel, que siempre nos acompaña, aunque ahora está bien calladita Villarroel. Carrión, la delegada Carrión. Ya vamos. Luego tenemos a Llanos. ¿Qué más? Salas, Delgado. Presente, economista, buenas noches. Sí, gracias. Salas, Delgado. Silva también lo tenemos ahí. Y Pañagua. Nada más. Ya, listo. Se apuran, por favor. La pregunta tan facilita, ¿sabes? Para respuestas así de lo que hayan captado. No estén buscando, y más pierden el tiempo buscando. A ver, ¿cómo hacemos aquí para llenar esto?
¿Puedo fijar acá esta columna? No. Pues no se puede identificar los nombres. Uy, uy, uy. Está mal, no está fijada la celda de los apellidos. Y como tenemos dos clases semanales, se ha ido acumulando ahí que ya no se puede ver el apellido, ya después veré la solución que le encuentro. Ya, se acerca la hora.
Bien, entonces envían por favor ahí al correo, envían al correo esas preguntitas, contestando, pues, como ya decía, de acuerdo con lo que hayan captado, ¿no? Queremos esas ideas propias, ese sentir propio. Y si no hay ningún comentario, ya nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves, ¿no? Jueves. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Villarroel. Gracias. Vargas. En la siguiente clase, profesor. Buenas, Salgado. Gracias. En la siguiente clase, profesor. Gracias. Claudia. Saludos. Hasta luego. Gracias.